Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar un poco sobre arquitecturas y diseños de las redes, así como las tendencias en los mercados en el momento de crear suscripciones para abonados de redes de datos. Existen tipos de redes con respecto a su tamaño, por ejemplo, las redes más pequeñas, las redes que son de un hogar, una red de un laboratorio o de un grupo pequeño de oficinas. Se les puede llamar una red LAN. También es utilizada para hogar o edificios o campus. Casi siempre son redes pequeñas. Las redes LAN se comunican con otras de forma remota, y estas redes que permiten las conexiones entre ellas, que también son otro tipo de red, se les llama redes WAN. Internet lo podemos definir como un grupo o una agrupación de redes conectadas entre ellas. O sea, básicamente Internet no es un lugar o no es en específico algún servicio que esté solamente en un país y que de ahí todos nos conectemos al famoso Internet, sino que la unión de las diferentes redes que existen es lo que forma el acceso a Internet. Para las redes existen diferentes tipos de dispositivos, entre los cuales tenemos los routers, que son los que permiten buscar las rutas para acceder a otras redes, los switches, que son como amplificadores o lo que permiten es conmutar una señal, un hub, que también es un reproductor de una señal, pero es más sencillo y casi no se utiliza. El sustituto del hub en la actualidad es el switch. Los servidores, que comúnmente brindan algún servicio en específico, como por ejemplo servicios de DNS para resolución de nombres, o sea, para que no tengamos que aprender por ejemplo la dirección IP de YouTube, sino que simplemente escribimos un nombre YouTube y el DNS lo traduce a la dirección IP pública correspondiente. Las computadoras, los firewall, que son comúnmente servidores que se encargan de analizar y filtrar los datos en la red en búsqueda de códigos maliciosos, virus de red, o también sirven muchas veces para hacer captive portal, por ejemplo, para cuando no queremos que los usuarios naveguen en cierto tipo de páginas, filtrado web, para hacer bandwidth control, o sea, para hacer control de ancho de banda. Por ejemplo, si queremos que los usuarios, cada uno, aunque la empresa tenga por ejemplo unos 100 megas de internet, queremos que cada usuario no tenga a su disposición los 100 megas compitiendo todos entre el ancho de banda, sino que a cada usuario se le asigne por ejemplo 1 mega o medio mega de internet, ¿verdad? Y de esta forma un usuario que esté consumiendo mucho internet no le vaya a quitar ancho de banda a los demás, ¿verdad? Por abuso del acceso al medio. También tenemos los teléfonos IP, que los podemos conectar a centrales telefónicas, puntos de acceso inalámbrico que le llamamos access point, routers inalámbricos también, que tiene varias funciones, y los diferentes medios, como son los medios WAN para conexiones entre redes a distancia, LAN, que son los que utilizamos para redes locales, y los medios inalámbricos, entre los cuales hay varios también. Existen algunas tecnologías muy conocidas para abonados, o sea, para usuarios finales, como lo son las tecnologías XDSL. ¿Por qué se le llama XDSL? Bueno, porque hay diferentes versiones, ¿verdad? Y ahí la vamos a ir viendo poco a poco. Este tipo de tecnologías convierten las líneas analógicas convencionales en digitales de alta velocidad. O sea, en un principio, cuando comenzaron a aparecer las redes digitales para computadoras, ya existían o ya estaban avanzadas las redes telefónicas y ya había cobertura. Simplemente que las redes telefónicas hacen, la mayoría, su transmisión por un medio analógico, o sea que la señal va en forma de ondas, no va en forma de bits o de unos y ceros digitales como lo es el tipo de señal digital. Entonces se empezó a aprovechar las redes analógicas de los teléfonos para enviar las señales digitales, pero entonces se tuvo que hacer unos procesos que se le llama modulación y demodulación.
De ahí los aparatos que se ponen en los hogares que se llaman modems. Son moduladores y demoduladores. Es una palabra compuesta. ¿Okay? Con estos es posible ofrecer servicios de banda ancha en el domicilio de los clientes similares a los de las redes de cables o inalámbricas, aprovechando los pares de cobre existentes siempre que estos reúnan unos mínimos requisitos. La ventaja de estos son varias. Por una parte, descongestionan las señales y la red conmutada, ya que el flujo de datos se separa del telefónico en el origen y se reencamina por una red de datos en cuanto a la cantidad del circuito y distancia. Se pueden ofrecer también servicios de manera individual. Sin embargo, muchas veces se aprovecha la instalación telefónica para hacer uso de la red digital de datos. Es una tecnología modem-like, muy parecida a la tecnología de los modems, en la que es requerido un dispositivo de modem XDSL, o sea, de cualquier tipo de servicio DSL, en cada extremo del circuito de cobre. O sea, se pone un dispositivo en la central telefónica del ISP. El ISP es el proveedor de servicio de Internet o Internet Service Provider por sus siglas en inglés. Y este dispositivo toma la señal digital, la convierte en analógica y por medio de un splitter une las dos señales, la telefónica y la de red, convertidas ambas en analógica, y lo envía por un solo cable de cobre. Cuando llega al hogar o al suscriptor, entonces se conecta a un modem, que es el modulador y demodulador nuevamente, que toma las dos señales analógicas, separa la señal analógica telefónica por un lado y convierte o permite que se convierta la señal analógica de la red de datos y se convierte en digital para ya darle el servicio al abonado, ya sea en sus computadoras o de forma inalámbrica. En general, los servicios XDSL, el envío y recepción de datos se establece a través de un módem que dependerá del tipo de XDSL. Por ejemplo, puede ser ADSL o VDSL. Estos datos pasan por un dispositivo llamado splitter, que era lo que les comentaba, que se encarga de unir ambas señales analógicas, y luego en el otro extremo del cable separa ambas señales. Una va para el teléfono y otra para el módem. Entonces, si quisiéramos imaginarnos un poco cómo es el diseño de este tipo de arquitectura XDSL, por ejemplo, aquí tendríamos una señal que vendría de una central telefónica. Aquí tendríamos una señal de internet, o sea, un acceso a la red de internet. Al menos la señal de internet se convierte o pasa por un módem que le permite convertirse en analógico, ¿verdad? Porque ella viene digital y se convierte en analógico. Venimos a un switch compartido de la central telefónica. Ambos entran de forma analógica en el splitter. Acá es en donde se hace el envío del servicio por un cable de cobre hasta el hogar de la persona. Acá se coloca el splitter nuevamente para separar la señal. Entonces la que va analógica al teléfono sigue siendo analógica, y la señal analógica que viene de los datos se convierte por medio del modulador y demodulador nuevamente en digital, y de esta forma llega ya a la computadora de los usuarios. Acá en el modem muchas veces ellos al mismo tiempo tienen la función de ser access point, entonces podrían darnos la señal de forma inalámbrica. Y también en ocasiones tienen varios conectores, entonces cumplen con la función de switch y otros servicios adicionales que ellos cumplen, como por ejemplo DHCP para repartir direcciones IP, DNS para resolver nombres localmente, puerta de enlace porque ellos son los que sacan hacia la siguiente red de internet, y otros servicios más que traen incluidos algunos tipos de modem dependiendo de el hardware con el que disponga el ISP. RDSI o ISDN es un tipo de red que procede por evolución de la red digital integrada, RDI, y que facilita conexiones digitales
de extremo a extremo para proporcionar una amplia gama de servicios, tanto de voz como de otros tipos, y a la que los usuarios accedan a través de un conjunto de interfaces normalizados. ¿Ok? Entonces algunos ejemplos puede ser, por ejemplo, cuando tenemos un teléfono analógico, ¿verdad? Y luego de la central aún así sigue siendo analógico. También podemos tener un servicio de teléfono y al mismo tiempo está recibiendo una señal analógica que pasa por un modulador y demodulador que lo convierte en digital, que es como el ejemplo que vimos anteriormente. Aquí calzarían las redes XDSL. Y también tenemos servicios que vienen digital ahora en la actualidad, y en donde el teléfono es un servicio digital y al mismo tiempo la red de datos también. ADSL en específico, que es una red muy utilizada, es un tipo de tecnología de línea de abonado DSL. Consiste en la transmisión de datos digitales apoyada en el cable de pares simétricos de cobre que lleva la línea telefónica convencional o línea de abonado. Siempre y cuando la longitud de esta línea sea de hasta inclusive 10 kilómetros medidos desde la central telefónica, o no haya otros servicios del mismo cable que puedan intervenir. O sea, esto nos hace entender por qué en ocasiones algunas empresas telefónicas que brindan acceso a internet por medio de tecnologías XDSL, como por ejemplo ADSL, nos preguntan en primer lugar cuando vamos a solicitar un servicio dónde vivimos, porque la distancia a partir de la central telefónica es muy influyente para saber si es viable colocar un servicio de este tipo a un abonado. También otra característica importante es que se le denomina como una conexión asimétrica, porque las capacidades de descarga y de subida son distintas. Comúnmente se le asigna más ancho de banda a la descarga, que es lo que los usuarios generalmente utilizamos de manera más frecuente. De esta forma podríamos tener, por ejemplo, 2 megas de descarga y 0.5 megas, digamos, de subida, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la conexión no es simétrica, sino que es asimétrica. Esta tecnología está diseñada para que la capacidad de bajada o descarga sea mayor que la de subida, lo que corresponde con el uso de internet por parte de la mayoría de los usuarios finales. También está el cable modem, que es otro tipo de servicio de red para abonados, diseñado para modular y demodular la señal de datos sobre una infraestructura de televisión por cable, o lo que le llamamos CATV. Muchas cableras también en la actualidad ofrecen servicios de internet por medio de esta tecnología, la cual se llama cable modem. En telecomunicaciones, internet por cable es un tipo de acceso de banda ancha a internet. Este término internet por cable se refiere a la distribución del servicio de conectividad a internet sobre la infraestructura de telecomunicaciones. Sufre los mismos cambios que se veían en el tipo de red XDSL, simplemente que es sobre el tipo de cable coaxial, que es el que se utiliza para cable en los hogares. Los abonados de un mismo vecindario comparten el ancho de banda proporcionado por una única línea de cable coaxial. Eso es otra característica importante que tenemos que tener en cuenta para cuando pedimos un servicio internet. Si nos están brindando un servicio de cable modem, las personas del vecindario que hayan pedido del mismo tipo de servicio van a compartir el ancho de banda. Entonces, de ahí que en algunas ocasiones muchas personas decían que es que hay muchos vecinos que están pidiendo el mismo servicio, entonces el ancho de banda ha bajado. O si yo soy el único que lo ha solicitado, entonces por el momento el ancho de banda está bastante alto, etcétera. Este tipo de situaciones se presentan en este tipo de servicio que es cable modem. No así en XDSL, ¿verdad? Porque son conexiones individuales para cada uno, para cada abonado. Hablando un poco sobre tendencias, en telecomunicaciones se encuentra el 5G, que son las siglas utilizadas para referirse a la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil.
Es la sucesora de la tecnología 4G. Actualmente está disponible para su primera versión estandarizada, aunque en las empresas de telecomunicaciones continúan investigando nuevas tecnologías para posteriores versiones. Aunque a 2019 se lanzaron las primeras redes comerciales, se prevé que su uso se extienda exponencialmente a partir del 2020, lo cual ya ha sucedido. La velocidad en la que permite conectarse es a 1.2 gigabits por segundo, lo cual es muy alto. La compañía Ericsson fue la primera en lanzar velocidades 5G con demostraciones en directo del estándar previo a la tecnología de red 5G 678 en el 2014, y luego Huawei anunció la firma de un acuerdo con la empresa móvil de Megafon para estandarizar y desarrollar redes 5G de prueba en vistas a la Copa Mundial de Fútbol del 2018. Ya para ese momento estaban en pruebas. En febrero del 2017, la UIT, o Unión Internacional de Telecomunicaciones, dependiente de Naciones Unidas, reveló algunas especificaciones de la 5G. Entre ellas se incluyen las velocidades mínimas de 20 gigabits por segundo de descarga y 10 de subida, y una latencia de 4 milisegundos, lo cual es muy bajo dependiendo de la distancia y del medio. Se pretende optimizar los dispositivos para hacer lo más eficiente posible en Internet de las cosas. Este tipo de tecnología 5G va a permitir que muchos otros dispositivos al mismo tiempo también estén generando información, tales como dispositivos para Internet de las cosas, lo cual puede ser cámaras, televisores o cualquier otro tipo de dispositivo nuevo que comúnmente no estaba conectado a Internet. Muchísimas gracias, nos vemos, saludos.